Bueno, pues yo vengo para acá, me casé, una historia muy típica, no tiene tampoco mucha enjundia. Me casé, mi exmarido trabajaba ahí en Tarragona en una multinacional y lo trasladaron para acá. Bueno, tenía dos opciones, dos destinos y yo dije, no, Tenerife, Tenerife. Y bueno, nos vinimos para acá, yo empecé de hecho a ejercer aquí, fue a acabar la carrera, con ocasión de ese cambio, pues bueno, ya decidimos después de tantos años juntos el casarnos y yo empecé de hecho a ejercer aquí. Ya cuando llegué pues me colegié, yo me colegié en febrero del año 2000, llegué en octubre del 99 y bueno, ya hice mi vida aquí y aún a pesar de que tuve ocasión de marchar, de hecho, bueno, pues mi familia cuando nos divorciamos después de 5 años pensaban que con los niños pequeños y demás que iba a volver y yo ya me había enamorado de Santa Cruz de Tenerife. Entonces, bueno, aún a pesar de que estar divorciada, no tener a la familia cerca, que siempre te echan una mano, con mellizos y demás, yo decidí arriesgarme, quedarme, ya pues bueno, ya tenía mi despacho, desde el año 2000 empecé a ejercer y que ya estaba funcionando y esa es la historia, bastante típica, vengo para acá porque por amor y ya me quedé. Bueno, desde lejos hoy con las redes sociales es como muy difícil el que no se enteren porque todo circula de una manera y a una velocidad tremenda, ¿no? Bueno, mi padre, la verdad que cuando después de la votación él sabía, pues bueno, todo, que me presentaba, que era candidata y demás, y después de la votación, pues cuando hablé con él, digo, bueno, pues mira, no te preocupes, es una persona mayor, tampoco le iba a dar mayores preocupaciones y claro, yo tengo muchísimos amigos de Tarragona, del pueblo, yo soy de Alcover, de un pueblo y entonces pues bueno, empezaron a llamar a mi padre, oye, pues ¿qué ha pasado con el tema de las votaciones y demás? Y entonces pues bueno, le expliqué, le puse en antecedentes de todo lo que había ocurrido, pues preocupado porque no daba crédito sobre todo lo que ocurre el famoso ese titular que salió el domingo o el lunes por la mañana y bueno, mi padre, mi familia me conoce perfectamente y tampoco había mucho que poner en duda, ¿no? Claro. Bueno, desde la misma noche electoral de las elecciones, prácticamente en función de lo que había encima de la mesa y según lo que se había venido diciendo en campaña, cosa en la que insisto mucho porque no es una cuestión baladí ni irrelevante, teníamos encima de la mesa la posibilidad de poder ejecutar y llevar a cabo lo que habíamos defendido durante la campaña y lo que habíamos prometido durante la campaña y está claro que desde la misma noche electoral ya no había duda de cuál era el camino que teníamos que seguir y la línea hacia la que teníamos que ir en cuanto al tema de negociaciones y de hecho eso fue así durante todas las negociaciones, por eso es por lo que insisto tanto en el hecho de que no hay una orden expresa, sino que durante las 2 semanas que duró la negociación eran idas y venidas de órdenes y contraórdenes y al final bueno, acabó en un totum revolutum que se tendrá que dilucidar donde corresponda, ¿no? Bueno, yo siempre me he preocupado muchísimo siempre he tenido una vida muy intensa de preocupación por la ciudadanía, por cómo funciona todo y demás, y la parte política ha formado parte siempre de mi vida. Pero es cierto que nunca he encontrado el proyecto político que me identificara. Cuando nace Ciudadanos, que además nace en Barcelona y yo lo conozco ya desde que es plataforma, el manifiesto es para mí. Yo cuando lo vi dije, bueno, el Ciudadanos es mi partido, era un centro izquierda, una muy buena política social, compaginada con una muy buena política económica, que era lo que me faltaba dentro del panorama político. Desde el año 2006, yo, bueno, en las primeras elecciones que ya se presentan, yo he sido votante de Ciudadanos desde que están como formación política y a finales del año 2015 es cuando yo me afilio, ya había hablado con carácter previo, me habían pues bueno, tentado para que me afiliara, pero bueno, mis hijos tenían otra edad y tampoco me podía dedicar de manera activa y dije, bueno, cuando sea mi momento yo ya daré el paso y eso fue pues a finales del 2015.
Desde que me incorporo a la formación siempre estuve en la junta directiva. Empecé gestionando, era vocal de la Junta, mesas municipales, pues colaborando y ayudando en toda la parte municipal junto con los concejales y organizando las mesas municipales de apoyo y asesoramiento a los concejales. Después pasé a ser la secretaria y finalmente ya llevaba 2 años que era la coordinadora de la agrupación. Siempre con el ánimo, yo hace pues 20 años que ejerzo y siempre con el ánimo de apoyar muchísimo toda la parte interna y dentro de la parte orgánica interna del partido. Hasta que bueno, se me pone encima de la mesa el que fuera la candidata. Tengo que decir que les costó muchísimo mi sí. El sí, me voy a presentar, les costó mucho, fueron muchas reuniones, pero yo decía, bueno, mi motivación es estar aquí de apoyo porque mi profesión, o sea, al final lo tienes que poner todo en una balanza y al final, después de muchas idas y venidas, y vete a tu casa, piénsatelo, medítatelo, bueno, vinieron que creo que eso también se publicitó, vinieron de Barcelona, hicieron unas entrevistas a 4 candidatos que eran los que habían designado la junta directiva y finalmente pues se optó porque fuera yo. En ese impasse también hubo un sí y luego un no y luego venga y al final pues aquí estoy. Hay dentro de la estructura orgánica interna, bueno, hay 2 partes, ¿no? Entonces, cuando tú formas parte de Ciudadanos no eres muy consciente de todo lo que pasa en la parte, siempre decían, hablaban de la cúpula, hablaban de Nacional y demás, ¿no? Tú confías plenamente en que bueno, en el que estás en un partido que si habla de regeneración, pues bueno, tiene una estructura democrática interna potente, porque es lo que se espera, y bueno, luego te das cuenta de que eso no es así, ¿no? Y que al final el partido está gobernado por 2 personas, son 1.800 afiliados los que tenía Ciudadanos en ese momento, gobernado pues por la decisión unilateral, bilateral de 2 personas, ¿no? En este caso en concreto, a mí me sorprendió que, aun a pesar de que había muchísimas reuniones en las que nos decían sí, hay que, de hecho, la instrucción inmediatamente anterior a la votación fue tenéis que cerrar con PSOE en 24 horas y luego te decían que no y luego te decían que sí y sin dar ningún tipo de justificación. En cuanto a estrategia política, es decir, se sientan con los cargos electos y nos dicen esto tiene que ser así porque tenemos esta finalidad o tenemos este objetivo, sino cambian de criterio sin dar ningún tipo de justificación. Ahí es cuando viene el choque, ¿no? Que eso fue el jueves. Viernes vuelven a cambiar de opinión cuando se rompe el pacto PP-Coalición Canaria. Y el problema es la justificación y la falta de diálogo, es decir, a nosotros no nos pueden tratar como si fuéramos muñecos, ¿no? Es decir, estás hablando de personas profesionales, hay una campaña, hay un argumentario que yo, como persona profesional, si a lo mejor me das otro argumentario no me postulo, porque estoy en mi derecho también de poder elegir si el sí, si el no, y luego hay bueno, pues tiene que haber una justificación para esos cambios, y esa justificación nunca se dio, es decir, una justificación política nunca se dio de por qué, después de haber estado hablando tanto de la regeneración democrática, de repente cambiamos y damos un giro totalmente hacia lo que no íbamos desde un principio, ¿no? Nunca más. Con la persona con la que yo hablé fue con Teresa Verastegui. Vidina Espino es una persona con la que yo no tenía excesiva confianza. Tenemos que tener en cuenta que es una persona que hacía 6 meses escasos que se había incorporado y con una línea y una forma de trabajar pues bastante complicada y que nadie ni entendía ni compartía. Teresa Verastegui sí que estuvo conmigo desde el principio, ella estaba en La Laguna y estaba en Santa Cruz, pero bueno, era inevitable que había muchísimos actos y muchísimos momentos en los que nos encontrábamos. Hablé con Teresa Verastegui, con Vidina Espino, desde el famoso titular, nunca más. Es decir, ya la relación que yo pueda tener con Vidina Espino va a ser a través de un tribunal, ¿no? Bueno, han pasado ya casi los 100 días de cortesía política, que se suele decir. ¿Qué espera de la oposición cuando se ponga en marcha de la forma que suelen trabajar las oposiciones y concretamente del equipo gestor anterior después de tantos años?
Bueno, la oposición lo he pensado mucho, porque también bueno, tienes que ir posicionándote. La oposición yo lo que creo es que lo va a tener muy complicado. Hacer oposición después de llevar casi 40 años gobernando va a ser bastante complicado, porque ahora mismo la realidad que tenemos en Santa Cruz es la realidad que ellos mismos han creado. Entonces, a nivel de crítica y demás, poco van a poder hacer, ¿no? No tengo clara cuál es la estrategia que van a seguir, pero sí que lo tienen muy complejo para hacer oposición, eso está clarísimo, ¿no? Por la posición anterior que han tenido. Bueno, tengo que decir que sí que nos han dejado trabajar, por lo menos en la parte que a mí me compete, y a nivel de personal, muy bien. Estos 2 meses, aunque el mes de agosto lo tenemos que poner entre comillas, porque es cierto que todos tienen que disfrutar de sus vacaciones, lo que nos ha dado tiempo ha sido a organizar reuniones con todos los agentes, asociaciones, bueno, con todos, hay programadas muchísimas más, pero bueno, se han producido muchísimas reuniones, muchísimos contactos, y luego ver el funcionamiento interno, trabajar con las auditorías que también estamos pendientes de resultado, que se centra en el control interno, y ver qué es lo que se había hecho, de qué manera se había hecho y hacia dónde tenemos que ir. De aquí a final de año pues va a venir marcado pues, por 2 motivos, por tema de presupuestos y por tema de lo que ya venía o ya estaba previsto que se hiciera, se va a ejecutar lo que ya estaba programado. Y además lo que estamos es trabajando en hacia dónde queremos ir y organizando, porque va a ser un antes y un después, por lo menos en las áreas que a mí me competen, Sociedad de Desarrollo y Cultura. Bueno, va a haber mejoras importantes en los proyectos. No tiene que haber absolutamente ningún tipo de preocupación en cuanto a la inversión que se va a hacer en dinamización por parte del ayuntamiento, por parte en este caso de Sociedad de Desarrollo, porque bueno, han salido distintas publicaciones de va a quitar el bien a Santa Cruz, va a eliminar el plenilunio. No, lo que estamos haciendo es ver qué es lo que se ha hecho bien, qué es lo que se ha hecho mal, qué es lo que no se ha hecho, y modificar todo lo que nosotros veamos que se tiene que cambiar, ¿no? de roles y demás, simplemente, pero se va a seguir invirtiendo en el centro, se va a hablar también con las asociaciones de comerciantes de barrios, y lo que vamos a hacer no es quitar, lo que vamos a hacer es mejorar y poner más aún si podemos, ¿no? Bueno, con respecto al Ven a Santa Cruz, tenemos que cambiar desde actividades hasta la comunicación que se da al evento mensual, para nombrarlo de algún modo, en la ciudad. Hay una falta de comunicación importante, porque no tenemos que atraer únicamente a los chicharreros, sino que tenemos que abrirlo a toda la isla, que eso se va a cambiar. Y en cuanto a las actividades que se hacen, desde luego hay que mejorarlas. Se van a mejorar mucho, desde tematizarlos hasta un cambio de dinamización importante. Lo que funciona hay que dejarlo como está, eso está clarísimo. Es decir, aquí no se trata de venir unos para quitar para quitarlo todo, funcione o no funcione. Precisamente esa es la labor que estamos haciendo. Es decir, no es cambiar por cambiar, es cambiar lo que vemos que no da los resultados que se esperan, y esos resultados tampoco los marcamos nosotros, nos los marcan las propias asociaciones y los propios interesados. Entonces, en función por eso, de ahí la importancia de que tengan una vida activa dentro de lo que es la sociedad de desarrollo. Es decir, yo creo que formen parte de la sociedad de desarrollo porque va dirigido a ellos, ¿no? Se quiere cambiar ese concepto. El turismo es muy importante para toda la isla y desde luego es muy importante también para la capital. Se quiere cambiar, se quiere incentivar. Queremos que nuestros turistas vengan a ver nuestras esculturas, vengan a ver nuestra ciudad, vengan a disfrutar de nuestros restaurantes. Por supuesto que sí, es muy importante, el turismo no lo podemos hacer a un lado. Y también es cierto que aun siendo una de las patas fundamentales de Sociedad de Desarrollo, pues los proyectos que se han llevado a cabo pues también son muy, muy mejorables, ¿no? Bueno, pues el reto principal que tengo es que el objetivo social, que es de Sociedad de Desarrollo, en la parte que corresponde a Sociedad de Desarrollo,
se cumplan de manera efectiva. Yo lo que quiero es que cuando entre o cuando me reúna con las asociaciones nos digan, bueno, este mes con el Ven a Santa Cruz ha sido un éxito y el plenilunio ha llenado nuestras ciudades, y con la unión de cultura, porque de lo que se trata es de que no sean acciones con carácter puntual, sino que durante todo el año disfrutemos de esa dinamización que tanta falta hace a nuestros comercios y a nuestra restauración, y por supuesto también a los chicharreros y chicharreras. Es decir, yo creo que todos tenemos ganas de ver una ciudad dinámica y de ver una ciudad capital de provincia, que es lo que se merece Santa Cruz, que ahora mismo, pues bueno, yo creo que ha quedado bastante en duda, se ve muy puesta en duda, ¿no? Que estemos hablando de la capital de provincia, y la gente, bueno, los ciudadanos se quejan muchísimo de la dinamización que se está llevando a cabo y del ocio de la ciudad. Y en cuanto a parte cultura, bueno, cultura hay que... me he encontrado un área pues bueno, que tiene muchísima falta de personal, y se le va a dar un giro absoluto. Bueno, cultura, desde la parte de cuidar el patrimonio que tenemos en calle, por ejemplo, esculturas, que es algo que no parece como que no tiene valor. Nos hemos encontrado con informes de las esculturas, que tenemos un patrimonio que yo creo que hay muy pocas ciudades de España que tengan el patrimonio que tenemos en calle en esculturas. Salió además la información de que ya se había hecho un pliego para un mantenimiento de manera continuada, placas como debe ser, que hay muchísimas esculturas sin identificar, códigos QR, pasando por la mejoría de nuestras salas de arte. Ahora mismo tenemos 6 salas de arte, de las cuales pues bueno, no reúnen los requisitos en cuanto a humedad, en cuanto a iluminación. Ya se está haciendo una revisión de todas estas salas para poder traer las mejores exposiciones que hay a nuestra ciudad. Teatro Guimerá, después de haber visto la programación que se ha llevado en los últimos años, pues el Teatro Guimerá se le tiene que dar la relevancia que tiene. Parece que nos han dejado un poco en segundo plano como consecuencia del auditorio, y no tenemos que perder de vista que es nuestro teatro, es el teatro de los chicharreros y de las chicharreras. La programación, el teatro vamos a hacer que todos los fines de semana tenga actuaciones, y bueno, muchísimas más deficiencias que hemos visto. Ahora, es cierto que de aquí a final de año lo primero que vamos a hacer es dotar de personal para poder llevar a cabo todas esas acciones que así a priori hemos visto, ¿no? Pues porque nos hemos encontrado en un área que durante muchísimos años ha habido jubilaciones sucesivas, y esas jubilaciones no se han cubierto, tanto jubilaciones como bajas definitivas, y a mí me ha sorprendido mucho, pero lo que me ha dado es tristeza de ver cómo han tratado la cultura de nuestra ciudad, que es tan importante, ¿no? Tan controvertido. Bueno, pues la escultura, el todavía dicho llamado, ¿no? Porque no se ha cambiado, monumento a Franco, de Juan de Ávalos. Tenemos la reunión, se sacó a concurso por parte del anterior equipo de gobierno de Coalición Canaria y de PP, un concurso para hacer pues bueno, un estudio no únicamente con respecto al monumento a Franco, pero le afecta directamente, si cumplíamos o no con la Ley de Memoria Histórica. Nos consta que el documento, el informe ya se ha entregado en el ayuntamiento, no obstante no se nos podía dar vista a petición de la autora, que es doña Isabel Navarro, hasta que no hubiera una reunión formal. Entonces está depositado, lo tiene depositado el secretario general, y el día 9 de septiembre tenemos la reunión. Secretario, doña Patricia Hernández, nuestra alcaldesa, y bueno, la Real Academia ya lo resolvió, ¿no? Lo del tema de... Lo que pasa es que sí que alcaldesa es correcto y está bien dicho. Entonces, si es correcto y está bien dicho y tengo la condición de mujer, pues por supuesto que lo voy a utilizar. La Real Academia ya, ese debate que teníamos del nosotros, vosotros y demás, ya lo solventó. Entonces, pero bueno, en este caso en concreto, alcaldesa cabe, y como cabe y soy mujer, pues es primera teniente de alcaldesa.